¡Apa! Hola, hola, hola. Capítulo 8 del Club de la Zanahoria. Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que vinimos a grabar. Que en Estábamos realidad, todavía de exámenes. Sí, ha sido una mala época, pero aquí estamos. aquí estamos. Aquí estamos todos limpios. Y uno Limpios, más. aprobados y encima en este capítulo con un invitado. Ole, Por ole, favor, ole. preséntate. Buenísimos días. Espero Muy que buenos. estéis todos maravillosamente. Bueno, yo soy Pablo. Seguramente me conozcáis porque soy influencer de éxito. Tengo unos 150 seguidores. Oye, más aquí o no menos. vienes a patrocinar tu canal, amigo. No estoy hablando de mi canal, estoy hablando de mi Instagram. Anda. Y también soy ingeniero de 2 semanas, periodista en proceso, en fin, soy Es una De persona muchas cosas. aporta. polifacético. Claro. Entonces, bueno, estoy de la UCM, conocí a esta señorita de aquí, a Esther, porque tuve la desgracia de compartir varios años con ella. Y luego conocí a este maravilloso grupo un par de años después. Y pues nada, aquí estamos. Él es una de las personas que dio nombre a este podcast. Exactamente. Es Sí verdad. es. Tengo derechos, tengo royalties por Bueno, por- no estamos cobrando un euro, así que de royalties nada, pero Sí. los Y lo tendrá. hemos Invitamos elegido- a algún sitio cuando cobremos. Eso. Y lo hemos elegido porque escribió un mail muy bonito, la verdad. Estuvo Resulta muy bien que el mail. Este grupo Y- quería hablar sobre la IA y bueno, el La IA, periodismo... ¿qué es la IA? ¿Qué es la IA? La IA, la CIA. La Inteligencia artificial. Ah, Yo creo que la gente ya está puesta, ya. La gente ya Bueno. está muy avispada, sí, sí. Pero podemos hacer una breve introducción. Hombre, no, como si no usaran ChatGPT todos los oyentes. Que ya No. Esperemos no. que no, hay que ser Oye, honestos. yo no lo he usado Hablaremos todavía. de él más adelante. Exacto, pero bueno, la inteligencia artificial es un proceso en el que se intenta imitar la inteligencia humana mediante No lo algoritmos. consigue, lo supera. Bueno. Sí, eso lo veremos más adelante Depende de también. quién. Y eso, pues eso, intentan que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. Y para esto se necesitan 3 componentes. Un sistema computacional, luego datos y gestión de estos sistemas y algoritmos pues, que vayan a analizar todos esos datos, porque lo que hacen es que cuantos más datos tengan para analizar, pues como que mejor va a ser esa inteligencia y más se va a poder aproximar a lo que es una inteligencia humana. Tiene sentido. Claro. Sí. Cuanto más datos y más algoritmos, pues mejor. Y este término ya, o sea, se acuñó en 1956, pero bueno, es verdad que se ha Jolín. ido popularizando. Jolín, pues yo me Anda enteré que no ha existía- llovido desde entonces. Pues Yo me enteré sí. que existía hace 3 o 4 años, tampoco más. Literal, yo este año con lo del chat y vamos, me costó ubicar lo que era. El chat este. Ni lo has probado. No. Pues sí, pero ya se lleva desde hace tiempo investigando y trabajando en esto, aunque yo creo que la aplicación como más cercana para nosotros pues ha venido en este último año. Sí. Y lo que se viene, agárrense. Y lo que se Agárrense. viene. sí, sí. Agárrense que vienen curvas. Claro, pues justo yo os he traído hoy 2 noticias que creo que son bastante interesantes porque están relacionadas con vuestro último podcast en el que hablasteis del cerebro humano. Muy buen podcast. Si no lo habéis escuchado todavía, podéis ir a escucharlo en Spotify y en YouTube. Claro, justo, yo he hecho los deberes, entonces me lo he escuchado y digo, ¿cómo puedo relacionar las IAs con esto que habéis hablado? Y pues en las últimas semanas, no sé si os habéis enterado, pero ha habido una explosión de noticias y experimentos diversos sobre chips en el cerebro, implantes y uso de inteligencia artificial. Entonces, normalmente cuando pensamos en IA solemos asociarlas a ChatGPT, este lo usa para copiar, hay otra gente que piensa en que pueden quitar trabajos o estas cosas, ¿no? Pero al final muy pocas veces lo asociamos con entendernos como especie, desarrollar más nuestro cerebro. Al final es un órgano que desconocemos en gran medida y está habiendo muchos avances y creo que la gente no lo sabe. Y una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y que es la que me dio la idea de participar en el podcast, que demuestra esto muy claramente, es una que dice así: unos investigadores en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana en concreto, Qué por buen si país. os interesa, Bueno, No mejor que el queso está España. bueno, pero el A ver, resto... ¿qué hacían en Suiza? han escrito un paper muy cortito de unas 100 páginas. Muy en el que, cortito. Dicen que han desarrollado una IA que es capaz de leer la actividad cerebral de unos ratones para interpretar su visión y así reconstruir una película que los ratones visionaron. Ostras, qué fuerte, madre mía. Entonces, cogían una muestra de unos 50 ratones y les ponían la película varias veces y con la IA, que realmente era un clip muy cortito, es en blanco y negro y dura 30 segundos, pero es capaz de reconstruirlo y asociar y poner los fotogramas en orden para que sea exactamente igual. Hay un vídeo en YouTube donde de hecho se ve muy claramente y lo podéis buscar en vuestras casas si os interesa más este Lo tema. pondremos en la descripción del vídeo. Aunque de no nos YouTube. patrocina, ¿eh? Yo hace poco leí que eso se quiere hacer para saber lo que nosotros soñamos, que quieren estudiarlo para recopilar miles de imágenes y que van a conseguir hacer una película de tus sueños. Qué guay, yo quiero que me hagan eso, yo quiero Pues ver sí. luego, despierta lo que he soñado. Eso también me suena. Yo es que creo que vamos a tener un montón de avances que ni nos imaginamos en los próximos años. efectivamente. Ojalá. Es que es flipante que tú solo con la inteligencia artificial puedes
puedes crear una película con solo las frecuencias eléctricas que da el cerebro de un ratón. Claro, Es en que es este caso flipante. les pusieron sondas que registraban los pulsos eléctricos de sus neuronas, en concreto en la corteza visual primaria, que es la que se encarga de procesar toda la información visual. Y como las IAs, por si no lo sabéis, más o menos diríamos que se entrenan solas, o sea, ellas aprenden a base de ejemplos y van reconociendo patrones. Entonces, esto es justo lo que hicieron y al final logró llegar a un punto donde reconocía los estímulos y lo asociaban a la actividad cerebral y eran capaces de predecir lo que se estaba viendo. Es chulísimo. Ha saltado el Virreal, no pasa nada. Un momento. Sí. Entonces, claro, esto es interesante porque en un principio se dice que es para ayudar contra discapacidades y tal, y que se quiere intentar implementar en estos casos. Pero bueno, a mí ya me parece muy sorprendente que en tan pocos años hayamos llegado a este punto con, Pues sí. con ratones y, joder, ¿a dónde vamos a llegar con las personas? Porque no sé si os habréis enterado también, Neuralink, la empresa de Elon Musk, que es el que lleva Tesla, SpaceX, etcétera, Un genio. La persona más rica del mundo. hace Patrocínanos. Ese señor estaba hace de haciendo todo. pruebas Elon. con animales, ya las ha hecho con monos de hecho, y esta semana les han dado, si no me equivoco, ya la aprobación en Estados Unidos para probar ya a hacer implantes cerebrales en humanos y posteriormente pues hacer pruebas similares a las que hemos visto con los ratones. Bueno, es Joder, que lo de sí, perdón, sí. lo de los monos a mí me parece flipante. O sea, no sé si habéis visto el experimento, pero es que básicamente lo que hacían era coger monos, implantarles chips en el cerebro y entonces ponían una pantalla enfrente del juego típico de ping-pong normal, de ordenador. Entonces los monos, sin moverse, sin pulsar nada, simplemente con las ondas del cerebro jugaban la partida y ganaban la partida sin Jolín. tocar nada. O sea, simplemente con las ondas Qué que el locura. cerebro emitía. Todo eso con inteligencia artificial. Y eso se ha hecho y también se ha estudiado con cerdos, Elon Musk, sobre las ondas neuronales del cerebro y todo eso. O sea, es que es flipante. Pues sí. Claro, pero lo que no cuentan es que muchos de los monos sufrieron grandes daños y algunos murieron directamente. Sí, es verdad que está un poco debatido en Estados Unidos. Tuvo que participar el comité de ética porque Claro. murieron unos Justo. cuantos monos, pero bueno. Entonces, claro, ya a partir de esto quería plantearos la cuestión de que hasta dónde llegaremos con esto y si vosotras, por ejemplo, se os ocurre poneros un chip de este tipo, ¿os parece bien avanzar tanto o os da más bien miedo? Porque yo creo que nos va a ayudar un montón a descubrirnos más como especie y a hacer grandes descubrimientos biológicos, pero claro, ahora que se abre esta nueva ventana de una nueva era de la experimentación animal, que ya de por sí es un tema muy polémico, Sí. ahora va a ser mucho más complicada. Entonces, quería ver qué opináis. Hombre, a ver, no sé, yo creo que igual un chip en el cerebro a estas alturas es un poco avanzado. Igual intentaría utilizar la inteligencia artificial en etapas previas, rollo, yo que sé, entender cómo funcionan las proteínas, un montón de cosas que se siguen sin saber hoy en día, y ya luego cuando se tiene eso claro, ya igual me plantearía experimentar con animales de más tamaño. Bueno, pero también es verdad que, por ejemplo, si tienes un problema en el corazón, te implantas un marcapasos y eso al final también es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo y es muy normal ahora. Claro, a día pero de poco hoy. a poco, que se empiece estudiando lo que no se sabe desde la base y luego ya se empiece, ¿sabes? Como que me parece que del cerebro hay cosas que no se saben, que son más elementales que de repente poner un chip. Pero yo, por ejemplo, si tuviera una discapacidad y me ayudara a poder recuperar parte de la movilidad, yo lo haría. Yo, dependiendo del caso, si estás en una enfermedad neurodegenerativa que o pruebas una cosa experimental o vas a ir a peor, en ese caso entiendo que la gente sea voluntaria y diga, oye, pues a mí no me importa, que es lo que se ha hecho toda la vida con muchas enfermedades que se han ido estudiando y que hay un montón de nuevos tratamientos. Yo lo sé por mi abuela que tiene Parkinson, que ahora están haciendo en el cerebro, hacen pequeños ¿Agujeros? No hacen agujeros, ¿Cómo? te ponen electrodos, te ponen pequeñas descargas eléctricas, es que no me salía, a lo largo del cerebro para activar zonas y dicen que eso para el Parkinson, por ejemplo, es muy bueno porque ralentiza mucho el proceso. Entonces, todas esas cosas se va... A ver, obviamente no te vas a poner ahora a abrirte el cerebro con 10 y 20 años y te vas a meter un chip porque tampoco lo necesitamos ya. Todo depende de la persona. Yo creo que la tecnología al final siempre da miedo cuando inicia, porque la gente, pues lo del móvil le daba miedo las ondas, luego a la gente le da miedo las vacunas, a la gente le da miedo muchas cosas, pero luego según va evolucionando, va habiendo pruebas y va viendo que las cosas funcionan, al final todo el mundo acaba... Yo he de acaba aclarar entrando. que Elon no ha dicho que sea solo para discapacidades. Él ha hablado expresamente de potenciar capacidades que todos tenemos también, ¿eh? O sea que no es ojo. solamente para curar enfermedades. Claro, justo. A ver, Elon Musk es una persona un poquito fantasma a veces. Bueno, pero he escuchado que- cosas muy fuertes diciéndolas de él. A ver, y yo creo que también la inteligencia artificial a día de hoy hay que cogerla un poco con pinzas. Yo creo que hay que tener cuidado también porque está Sí. avanzando muy rápido y Que todo y se puede usar mal. No sabemos lo que se nos puede venir encima, exacto. Yo creo que también tiene su lado oscuro. Hay mucha gente que está investigando y que lo está dejando, gente de Microsoft que he visto que ha dejado Sí. su trabajo porque decía que esto está avanzando demasiado y que no se tiene tanta información y que tienen miedo de que pueda llegarse a descontrolar
Entonces, pues... A ver, al final siempre hemos visto muchas películas del futuro, de inteligencia artificial, de los robots que nos van a dominar y va a acabar con el ser humano. Y sin ir más lejos, ayer hizo su presentación Apple y presentó las Apple Vision Pro, que son unas gafas de realidad mixta, porque no Apple aumentada. Podría. O sea, te está viendo lo que habíamos visto hace 20 años en las películas del futuro, que al final te pones unas gafas y gracias a esas gafas tu realidad mejora porque te mete cosas nuevas. Entonces, bueno, os recomiendo que veáis el vídeo porque yo de palabra no puedo explicarlo bien, pero es que llevan 15 años desde los primeros bocetos de estas gafas para que veáis lo difícil que es crear algo tan grande y tan importante. Y pues eso, da mucho miedo porque al final piensas, jolín, unas gafas, los niños están todo el día con el videojuego tal, pues con esas gafas que están metidos como en el videojuego, pues tú imagínate, ¿sabes? Y además, bueno, esto como siempre, las cosas primeras son muy caras, cuestan $3.500, estas gafas no son para todo el mundo, ojalá, no son para todo el mundo, pero esto irá avanzando y cada día serán más accesibles, igual que los móviles en el pasado. Sí, Entonces, la verdad que esto es también un avance. Pero bueno, es verdad que las gafas estas de realidad virtual han estado existiendo ahora en estos últimos años, no de esta manera como las ha sacado ahora Apple, pero bueno, no sé yo si se convertirá en un must have como nuestros ordenadores ahora y eso no lo sé. Yo creo que sí. Yo he visto el vídeo y yo creo que sí. Tampoco pequemos de optimistas. La presentación fue muy distópica, ¿eh? O sea, había cada plano que decías, madre mía, un padre con sus hijos cumpliendo años y el padre con las gafas. Sí, es un poco Black Mirror, un poco de miedo. Sí. Pero bueno, es que siempre nos da miedo lo nuevo a todo el mundo. Sí, es verdad que pasó lo mismo con la revolución industrial en el pasado, en el que se perdieron muchísimos trabajos, que volviendo a lo que decía Segovia, de que pensamos que nos van a quitar los trabajos, según un informe de la OCDE, solamente el 14% de los trabajos del mundo van a ser afectados por esa inteligencia artificial del presente, no sabemos en un futuro, y es verdad que en España ha aumentado bastante y hasta un 22%, pero aún así... Jolín. El índice es solo un 14%. ¿Tú sabes lo que Sí, es un 14% pero de si empleo? Es que, vale, pero o sea, el 14% que ha perdido su empleo va a poder generar un nuevo empleo en una rama totalmente nueva que la gente tendrá que informarse y formarse, obviamente. Pero toda esa gente va a poder recolocarse. Es quiero verdad decir. que eso lleva ocurriendo toda la vida. Exacto. Igual que con la informática, tú ya... Pues no sé, los contables que contarían números y números, ahora eso lo hace un ordenador y sigue existiendo gente para eso. Entonces, bueno, pero yo creo supongo que ninguna carrera ningún trabajo se va a escapar, porque incluso en vuestro campo, en la investigación científica, al final las IAs van a hacer muchas de las tareas mucho más rápido, son capaces de interpretar más datos en menos tiempo, almacenarlos, saber organizarlos. Entonces, creo que todo lo que conlleve ciencia va a tener que aprovechar más el uso de las IAs y vosotros probablemente tengáis que aprender a usarlas. Sí, de eso está pasando ya en los laboratorios. Ahora siempre hay más bioinformáticos casi que científicos, porque al final, una vez que planteas el planteamiento de tu experimento y puedes hacer un método, luego no necesitas realmente tantas personas científicas. lo que necesitas es analizar mucho dato. Claro, yo luego voy a contar un ejemplo con lo que estáis contando vosotros. Que a mí me sorprendió que nos lo dijeron que en los laboratorios últimamente hay más bioinformáticos que biólogos ya. Sí, que se necesitan muchos. O sea, que si os gusta esa rama... Podéis tirar por ahí que hay futuro. Y seguro que habréis escuchado mucho, últimamente se ha ido hablando de que la Unión Europea quieren prohibir el ChatGPT porque al final la inteligencia artificial tiene muchos peligros, como ha dicho bien Nerea, que hay mucha gente que se está yendo de Microsoft porque es que esto no quiere vivirlo ni quiere fomentarlo. Y es que ya es más inteligente que nosotros la inteligencia artificial, porque nuestro cerebro, que lo dijimos en el último podcast, pero lo repito por si acaso, tiene 86.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones entre ellas. Pero es que el ChatGPT cuenta con entre 500.000 millones y 1 billón de conexiones como nosotros, pero muchísimas más neuronas. Y además esto va, como ha dicho Segovia, va a medida que lo vamos usando, va fomentándose, creciendo y aprendiendo más. Entonces, pues es bastante más inteligente que nosotros a día de hoy y lleva poco tiempo. Además, puede sobrealimentar la difusión errónea, que es por esto por lo que quieren prohibirla en la Unión Europea. ¿Qué ha dicho? Sobrealimentar la difusión errónea. De la información errónea, quiero decir, perdón. Sí, que a día de hoy sabemos que hay muchísimas fake news, que ¿no? no Claro, y que al final... Claro, ¿no habéis visto todas las fotos que han salido, por ejemplo, de Trump en no sé quién o no sé quién? Bueno, sí, hay muchos ejemplos. Aquí entro yo como periodista para salvar el mundo. No os preocupéis. Exacto, tú nos tienes que contar lo que es verídico y lo que no. Exacto, que estamos viendo mucho, o sea, al final él coge información de internet, ya sea verdadera o falsa, y te la dice.
Entonces, no sabe hasta qué punto eso es real o es mentira y mucha gente está pensando que tiene toda la información correcta y verídica cuando eso no es así. Y encima no saben muy bien cómo detenerlo. Entonces, pues se está intentando hacer un acuerdo global similar a la Convención sobre Armas Químicas para intentar controlar esta inteligencia artificial, porque también están diciendo que muchas pueden usarla como armamentística. Y entonces hay mucho peligro. ¿Y tú crees que se debería prohibir? Claro, Yo creo que tendrían que regularlo, sí. Yo estoy a favor. Pero bueno, regularlo no es prohibirlo, quiero decir. Regularlo, pero vamos, Yo creo prohibir el chat GTPG, Te han sobrado sílabas. GTP, perdón. Pues no sé si prohibirlo, pero es que es muy complicado. Entonces, como Es que no yo saben creo cómo que- frenarlo, o lo prohíben o lo dejan. Yo creo que no se debería prohibir. Y entonces- Porque al final la gente... Es poner puertas al campo, no se puede prohibir una... Le gusta Me gusta ¿No te gusta a ti la expresión? Yo creo que va a llegar llegando a todo el mundo y por mucho que prohíbas eso no puede ser. Lo que tendrán que hacer es pues cambiar, por ejemplo, los métodos de enseñanza. Porque es verdad que a ti que te pongan un trabajo sobre que escribas 40 páginas sobre algún tema no te sirve de absolutamente nada. Es mejor que tú, pues yo que sé, cuentes algo que has hecho o que... No sé, tendrán que... A ver, es algo que no se va a poder cambiarlo todo. frenar, porque la vida es así. O sea, nos ha pasado toda la vida, entonces es imposible frenarlo. Entonces, Es adaptarse a... exacto, adaptarse a lo nuevo. Pero ya se han hecho leyes en la Unión Europea y hay países que ya lo han prohibido, ¿eh? O sea, lo digo. Y bueno, ya de bueno, porque he hablado de todo lo malo, voy a decir algo muy bueno, que es el uso de inteligencia artificial en medicina, pues es que hay numerosas formas en las que puede ayudar a mogollón de enfermos, porque permite detectar y diagnosticar enfermedades de una manera mucho más correcta y concisa, porque cada uno tenemos un cuerpo humano que no funcionan igual. Entonces esto ayuda de cara a tratamientos y medicinas. Y también en imágenes médicas para, lo que ha dicho antes Segovia, poder interpretar las imágenes mucho más Si correctas, un escucháis tumor Segovia, y es tal. Pablo, para que le quede alguna duda. Perdón, Bien. Pablo. Es que es su apellido, no os preocupéis. Y No, nada, pues, pues, Segovia. pues hablando de la medicina, un campo también muy bonito es el de la embriología y la fecundación in vitro, porque pues ayuda a mucha gente que no puede ser padres para que sí que lo sean. Y gracias a la inteligencia artificial se ha conseguido una precisión del 90% en la selección de embriones, porque claro, cuando se hace esta técnica, se intentan generar varios embriones y luego se eligen como los mejores, los que tienen unas mejores capacidades para que se vaya a desarrollar bien luego en el útero de la madre. Y esto se hace mediante 5 módulos de análisis, que ahora os los voy a contar, que te permiten saber cuál es el mejor embrión y así mejorar la eficiencia del cultivo y de la selección de los embriones. Pero mejor no a nivel genético, ¿no? Mejor a nivel de que vaya a funcionar bien. Me refiero. También a nivel genético. En plan, este No, sale no, rubio, a le nivel cojo. genético también. O sea, quiero decir, no puedes elegir que ese hijo tuyo vaya a ser rubio, pero sí vas a saber si tiene una enfermedad genética como, por ejemplo, el síndrome de Down, Sí. porque se pueden detectar si hay más cromosomas o menos cromosomas de los que debería haber. Entonces, claro, esos son a base de eso se... Vale. No, digo, como has dicho, en plan, que no entendía, digo, elegir igual es elegir niño a la carta, ¿sabes? No, eso no, En eso- Reino Unido ya se han hecho pruebas de algunos... Bueno, seguro que se hacen en un montón de sitios. Bueno, sí. Eso es ilegal de momento, Sí, por bueno. lo que yo sé. Pero hay muchos sitios que, Muévete tú a Pero saber. que Pero no esa es la funcionan edición a la genética. ilegalidad. Así que bueno, pues lo primero que se mira son los tiempos de... Porque claro, esas células tienen unos tiempos de división y entonces si no se divide en el tiempo que debería, pues ya saben como que, ese embrión mal. Y entonces, claro, eso lo hacen con fotogramas, como hablaba también antes Pablo con los ratones, pues igual. Entonces ven que tarda más en dividirse y dicen, este mal. También si el tamaño es mayor del embrión, pues eso también es malo porque es que está tardando más en dividirse esas células del embrión y entonces pues como que tiene un daño genético. También el diámetro de la célula, por lo mismo, porque claro, son más grandes las células, y la actividad mitocondrial, si tiene más mitocondrias o menos, también pues pueden, y eso lo ven como son píxeles muy pequeños en las células. Y entonces Un con inciso eso- que a lo mejor no sabéis lo que es una mitocondria, que es un orgánulo que es muy importante porque es el que genera la energía de la que nos nutrimos todas las células de nuestro cuerpo. Exacto. Y entonces, pues eso, las mitocondrias son un orgánulo muy importante. Y luego también esos embriones se contraen de vez en cuando. Pues los que no tienen una carga cromosómica correcta se van a contraer más veces que los que son embriones como más buenos, que
que los otros. Entonces, bueno, con los fotogramas, porque claro, entonces pone una cámara encima del embrión y entonces, claro, tienes muchísimas fotos, no tienes que tener a un científico ahí constantemente viendo cómo está evolucionando ese embrión, además con todos los datos te hace un análisis la IA y pues es verdad que esos puestos de trabajo son candidatos a desaparecer, pero habrá otras cosas que no puedan sustituir las máquinas y que se tendrá que seguir haciendo por personas. Entonces yo creo que hay que adaptarse y bueno, oye, si esto además favorece la precisión de selección, pues yo creo que es algo muy bueno. Además, también es verdad que no tienen ese estrés los embriones de la manipulación constantemente, que pues sí que tenían antes. Y que además, luego en todo esto de la inseminación artificial y todo esto, cada prueba de embrión que implantan en la madre es un pastizal, es una hormonación intensa. Cada embrión Entonces, si lo pueden hacer bien a la primera, Claro. pues... Y no solo eso, sino el sufrimiento de la propia madre. Claro. Bueno, Bueno, eso lo hablamos un poco en el también. capítulo 6 de maternidad, que también lo podéis escuchar en YouTube o en Spotify. Todo se relaciona. Y bueno, Sí. este algoritmo lo está desarrollando el IBI de Valencia junto con una empresa israelí que se llama AIVF, Mira, muy bien. para que lo sepáis. Tampoco nos patrocina ninguna, así que... No, pero Pero bueno. bueno, nos da un poco hay igual. que contar lo que están Sí, sí, sí. haciendo. Del Chapan a esto... Sí, bueno, en fin. Y pues, Pues yo eso. quería contar un ejemplo, justo que también viene un poco, que viene a cuento. Bueno, son igual de Faltaban interesantes nuestros todos. sonidos. Madre mía. Bueno, vamos a quedarnos quietos porque luego pierdo el hilo de lo que estoy contando. No lo quieras hacer, por favor. Es un ejemplo de cómo puede ayudar la inteligencia artificial a los científicos en el campo de la investigación. Y es que he visto que una compañía que es de Google, que se llama DeepMind, ha conseguido predecir la estructura tridimensional de, creo que eran 2 millones de proteínas, que es una barbaridad. Entonces, para que los pongamos un poco en situación, las proteínas son macromoléculas que están formadas por unas moléculas que se llaman aminoácidos que se unen de forma lineal. Entonces, esta cadena lineal se tiene que ir plegando hasta que finalmente tiene una estructura tridimensional que es la fundamental para que la proteína pueda actuar en la célula. Entonces, con esta estructura tridimensional se pueden encajar unas sobre otras y pueden llevar a cabo su función. Entonces, conocer cómo es esta estructura tridimensional y qué es lo que falla para que esta estructura no sea, es fundamental para tratar un montón de enfermedades porque, por si no lo sabéis, la mayoría de enfermedades están causadas por fallos al final en una proteína. Que ese fallo puede venir de antes o de después, pero son fallos en proteínas. Entonces, si tú sabes en el momento en el que te está fallando esa estructura tridimensional, pues se pueden entender y se pueden fabricar un montón de fármacos para solucionar esto. Y entonces encontré una cosa muy interesante de un científico de 1969 que se llama la paradoja de Levinthal, que ese señor estudió un poco cómo se pueden ir formando esta estructura tridimensional de las proteínas al azar, porque hay que entender que es una estructura lineal que Claro, se va a ir por ejemplo, plegando. como un collar de perlas. Exactamente, imagínate. como un collar así. Entonces, hasta que ese collar tiene una estructura tridimensional, pueden pasar, según este señor que hizo la prueba, en plan matemáticamente, evidentemente, si tú dejas el collar al azar hasta que obtienes su estructura final correcta, pueden pasar más tiempo del tiempo en el que ha tardado en formarse el universo, que son 13 millones de años. Imagínate. O sea, claro, y en realidad las proteínas tardan milisegundos o microsegundos en formar una estructura. Entonces, eso es lo que se conoce como la paradoja de Levinthal. Qué fuerte. Claro, es que tienen sus interacciones y tal. Entonces Claro, tienen esa tardan estructura. poquísimo. Entonces, estudiar en un laboratorio cómo es una estructura tridimensional, se tardan años y años y años de experimentación y una cantidad de dinero, porque claro, todo el tiempo es dinero. Y con esta inteligencia Yo me he mareado de artificial... pensarlo. Y con esta inteligencia artificial, pues lo tienes en que creo que han tardado días, una cosa así, desde que ya se ha establecido el método para hacerlo, días. Entonces sí, me ha parecido a mí una barbaridad y que viene un poco a cuento porque el problema que hay ahora mismo con las proteínas es que no se sabe cómo se pliegan. Entonces, eso sí que sigue siendo necesario en el laboratorio estudiarlo, pero tú ya partes de una predicción de una estructura que está bien y que tardas poco tiempo y poco dinero en hacerla. Entonces, sigue siendo necesario el experimento en el laboratorio, pero la inteligencia artificial encamina un poco hacia un lado bueno. Y además encontré que en la revista Nature se publicó un artículo que decían ¿Cómo? que Nature...
Se decía La que... revista más prestigiosa, ojalá escribiera algo. Ojalá, vamos. Pues hablaban de este descubrimiento y contaban los científicos que posiblemente sea la imagen más completa del proteoma humano, proteoma es el conjunto de proteínas, pues el proteoma humano, y que posiblemente sea la contribución más significativa de la inteligencia artificial en lo que es el avance científico hasta la fecha. ¡Qué guay! Así que es que esto es como la base, sienta la base a que se puedan hacer un montón de experimentos en muchísimo menos tiempo. Claro, facilita también que las cosas sucedan más rápidamente. Exactamente. Porque en el laboratorio hay procesos que pueden llevar mucho tiempo y eso también, pues, Y mucho mucho error. dinero. Sí. Y el dinero en las investigaciones científicas es clave. Sí es. Sí, porque no sobra. Falta. Precisamente. En el periodismo tampoco sobra dinero, así que tenemos algo en común. Es verdad. ¿Vamos a acabar todos igual? Y es que también, aparte de todo eso que puede ser bueno, también hay veces que se nos escapan ciertas cosas de la inteligencia artificial, aparte de lo del desempleo y de todas estas cosas. Yo me quería informar un poco sobre los daños medioambientales que puede causar la inteligencia artificial. Entonces, pues hay que saber que la inteligencia artificial es la fuente del 3,7% de las emisiones globales de efecto invernadero. Qué Que a veces burrada. pensamos que las cosas electrónicas no contaminan, no nada, pero la wifi, todo esto... Eso tiene es un una huella de cuento chino que carbono. nos han contado. Sí, tiene una huella de carbono tremenda. Entonces, la inteligencia artificial puede contaminar por 4 puntos diferentes, que son además diversos y curiosos. En primer lugar, el agua. Ya sabemos que el agua es un recurso que es súper escaso, cada vez hay más calor, estamos más secos, en fin. Sabemos el problema de la sequía y sobre todo en España, que es un país muy seco. Sí. Entonces, Pero hay claro, mucha agua subterránea en España, que lo sepáis. Bueno, Sí, pero si se se nos acaba. va del tema. bueno, el agua es un problema complejo. Sí. Y claro, nosotros pensamos que la inteligencia artificial no consume agua, pero es que todo lo que nosotros trabajamos en un segundo en el móvil y tal, tiene unos centros de datos que, como hemos comentado ya, tienen lugares donde hay ordenadores que son enormes y necesitan refrigeración, porque son máquinas que de estar todo el día trabajando con electricidad y tal, al final se calientan con una facilidad increíble. Y entonces, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de la magnitud que tiene esto, para entrenar al chat GPT-3, o GTP o GPT? GPT. ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, no sé. Lo voy a buscar. No, nadie lo sabe. Bueno, el chat GPT-3, el 3 de Microsoft, solo para Alba entrenarlo, no lo sabes, está claro. solo para entrenarlo se necesitaron chat GTP no es de Microsoft. el chat GPT, GPT. Generative Pre-trained Transformer. Pues ya está. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? Generative Pre-trained Transformer. Se está sacando el C2. Oye, Bueno, pues un respeto para- que soy la única que la ha buscado. Es Eso es verdad. Gracias, Nerea. Te amamos. Muchas gracias. Para entrenar a ese chat se necesitaron 700.000 litros de agua. O sea, es una auténtica barbaridad. Y con todo lo que se está Sí, haciendo ahí. ahora, imaginaros. Y luego, en cada conversación que nosotros hablamos, por ejemplo, si nosotros abrimos el chat GPT y le preguntamos entre una conversación simple de unas 20-30 preguntas, podemos llegar Bueno, eso es mucho, Hombre, Conversación simple. es que hay gente que se siente muy sola y habla con el chat GPT. Yo Madre mía. no sé, a mí que me cuentas. Anda, ¿eso sería una forma de hablar con el chat GPT? Hombre, La puedes gente que está hablar, sola en sí. su casa. Bueno, Hay gente Como que habla con sola, Siri, mirando ya al le hemos espejo, encontrado no otra sé. utilidad. Alba, Anda, hablas, eso hablas no con lo Siri en Prefiero tu hablar tiempo con mi libre. gato. Yo a veces hablo con Hombre, tu Siri. gato te va a contestar menos que el Alba chat tiene a la GPT. perra que le habla. Es verdad. Pero me da cariño. En fin, pues cada conversación simple, el chat GPT no sabemos dónde va a llegar con esto de... Bueno, el chat GPT... Estamos delirando ya. en un chat de unas 20 preguntas puede consumir medio litro de agua. Que vosotros podéis pensar, nuestros Suma, oyentes suma. podéis pensar... Eso es lo que perdemos al día respirando, ya lo dije yo. Efectivamente, podcast número 2 también podéis ir a escucharlo. En Claro. Spotify, YouTube. Joder, qué Bueno, memoria YouTube no, tienes de Spotify chico. solo. Vaya autopromoción de vuestros espacios, ¿no? Sí. Pero que yo ni me acuerdo. A ver, centramos en el dato, pero luego se nos Centrémonos, despista sí, el oyente. Medio litro de agua. Medio litro de agua. Sí. Por Entonces, 8 billones de personas en el mundo. pues son unos cuantos litros de agua. Exactamente. Aunque no todos usan la inteligencia artificial, evidentemente. Yo he pero- buscado el dato, creo que el uso global de Internet se estima que sean 2,6 billones de litros de agua al año. Imaginaros. O sea, eso es una Y burrada. es que encima es agua limpia. O sea, que no es agua... Claro, claro, es... ¿Y Que por qué no sabe. cogen agua salada? Pues no sé, supongo que la sal intervendrá un poco. ¿no? Sí, claro. Claro, porque la Tendrá sal, un si lo efecto. utilizas para refrigerar equipos, la sal tiene, o sea, el agua salada tiene sal Iones. que puede sedimentar o que puede ¿Tiene sal, en secarse. Sí. Claro. El agua salada. El agua salada tiene sal y eso Y puede más intervenir cosas. en los equipos. Se está estudiando para todo el pis de la gente que se baña en la playa. Desalarla. Desalinizar. Desalinizar el agua. Es que Bueno. es muy caro. Sí. Sí, es muy caro. seguimos. Entonces, en cuanto al agua, ya hemos visto que trae unos gastos tremendos. Luego, gases. En un solo día se producen 3,7 toneladas de CO2. O sea, 3,7 toneladas que lanzamos a la atmósfera cada día
por el uso de la inteligencia artificial. Luego Así se tenemos quejan el de agujero. los que comen carne, pero vamos, el chat GTP... Que para que os hagáis una idea, porque bueno, 3,7 toneladas suena así un poco abstracto, pero son 22.000 kilómetros en coche, es decir, más de 200 horas yendo a 100 kilómetros por hora. Todo eso en un solo día. Es una locura. O sea, es Nos una estamos barbaridad. cargando el planeta. A buscar otro. Pero es que Elon Musk también está en ello. Pero es que hay más. Y no, porque ya hemos visto el gas, hemos visto el agua, pero es que además la energía, porque todos estos utilizan energías no renovables. Que tú te preguntas, ¿por qué no utilizan, no sé, energía solar, energía? No sé, pues utilizan energías no ¿Por qué renovables. no les llega? Porque es más barato. Ah. Y al final, como todas estas plataformas son de uso de momento más o menos gratis al público en general, Claro. pues tienen que ahorrar costes. Y utilizan en un solo día lo mismo que 350 hogares españoles en un año. Ostras. O sea, Es una locura. Yo de verdad pensar os lo que digo. gastáis en un año. Ala, vende tu 350 móvil, personas Esther Ortega. Cada día. Porque O sea, no puedo. Me parece una barbaridad. Y claro, Cómprate una BlackBerry. bueno, Yo creo que ya no se producen. pero que además que todo esto no pensamos nunca en los gastos físicos, todo el material, todos los ordenadores, todos los componentes, el hardware, todo eso, hardware. Y que todo eso tiene un Hardware. lugar. Todo eso Hardware. crea residuos y todos esos residuos, según El se club de van la zanahoria en inglés próximamente. sí, según Yes. se van Bilingual. degradando, hay que reciclarlos, hay que llevarlos a vertederos. Y lo al que final cuesta contaminan. producirlos en fábricas. También. Y los metales que conlleva Y las minas que fabricarlos. explotan. Y el en espacio África. físico que ocupan. Eso. O sea, que parece a veces que Que solo todo lo nos de la centramos- nube no ocupa y lo de la nube ocupa. Lo de la nube es una pedazo de esplanada estadounidense con 2.000 millones de ordenadores que de nube nada. Que Claro, parece es que no existe, a pero ellos les existe. viene muy bien. Todo lo relacionado con la IA se supone que está en la nube, pero al final no es más que un eufemismo, no es Exactamente. equivalente a... Por eso que muchas veces, y a mí me pasa que nos centramos en hablar de lo malo en cuanto a la ética, en cuanto al uso de la inteligencia artificial más Sí, práctico. a Claro. lo que nos Pero choca de más sí. cerca, pero que Pero tiene hay problemas de otros- fondo que no estamos viendo y que a la larga van a traer problemas. De hecho, en la National Geographic, en el último revista, dijeron que hay cerca de National Geographic científicos. no es una revista científica. Bueno, Eso es pero verdad. es una revista de divulgación, Es de bastante- que divulgación. hace una buena labor. Sí, como a mí me nosotros. gusta mucho. Yo leo mucho en Yo National también me Geographic. gusta. De a poco nos patrocina, por cierto. Pues dijo que hay como varios científicos, como unos cuantos, 13 o así, pero en plan, científicos importantes de Nobel y tal, que han firmado un manifiesto diciendo que la inteligencia artificial puede acabar con el planeta. Es que puede. O sea, que Hombre, es un claro que tema puede. que no es un Es tema que si menor, no es ¿eh? por una cosa, va a ser por otra, porque madre mía. Madre mía, eso digo yo. Yo Hay que prefiero cuidar morirme el para planeta. antes. Claro, es que parece que solo nos importa lo que nos afecta a nuestra generación. El ¿Pero trabajo, ¿Por qué me miras así? fulanito, Si yo he usado el menganito. chat GTP una vez solo. Hay que dejar de Yo usarlo ya, cero. ¿eh? Yo lo he usado una vez. Hay que usarlo con control, como todo. Esto va a ser inevitable, pero hay que usarlo con control. Pero bueno, en definitiva, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Nos gusta ChatGPT? ¿No nos gusta la inteligencia artificial? Pues hay que cada uno decida. Tiene que haber un control, yo creo, pero bueno, es algo inevitable y que hay que aceptar y que con lo que hay que convivir. Invitado, cuéntanos, ¿cuál es tu Cuéntanos. A ver, a mí personalmente yo he hecho ya muchos trabajos, estoy bastante harto de todo el tema de inteligencia Estabas artificial. informado que todos nosotros. opinión? Sí. Pero sí, o sea, todo lo que habéis contado estoy súper de acuerdo. Al Hombre, final, claro. las amenazas son multisectoriales, o sea, van a venir por un lado, por otro, que si a nivel biológico, por el nivel de los chips, que si a nivel medioambiental, que si en los puestos de trabajo, es que va a afectar a todos los ámbitos de nuestra vida. Como ha dicho Alba, es una revolución equiparable a la industrial incluso. Y pues nada, lo que hace falta yo creo que más que nada es concienciación, saber lo que usamos, saber ser conscientes de qué estamos haciendo, de qué hay detrás, estar informados, no usar las cosas por usar y que no caiga en manos inadecuadas. Estoy totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho esa reflexión final. Sí, la verdad Sí, que muy bien, Es que Pablo. Este chico, Me ¿cómo se nota gusta. que es de periodismo, eh? ¿Has visto? Ay, si es que Pues ese se de letras lo tenía algo fatal. bueno. Ha sido un tema muy interesante, además, que Se lo a contaré a mis nosotros... clientes en el McDonald's, no os preocupéis. Pues como nosotros. Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo 8. Os esperamos en 2 semanas para el siguiente capítulo de un tema súper, súper, súper interesante. Efectivamente. Oye, Ya lo muchísimas- sabréis. Muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. A ti por venir, hombre. Siempre. Es todo un placer. Y si queréis seguir viendo, ya sabéis, mail Mail. y eso. Nos podéis seguir viendo por todas Mail a partes, el en club de la redes. zanahoria AA, o sea, con 2 As al final, @gmail.com. Como Manuela A. Ah, bueno, Ala. con Manuela, no. Nos Bueno, despedimos. Adiós. Adiós. Chao. Para papá.